Si te gustan los juegos de disparo, de acción y con mucha adrenalina, este juego es para ti. Aquí es donde pondrás a prueba tu habilidad al disparar, pero también el juego te pondrá a prueba qué tan fuerte eres cuando lo pierdas todo. Al inicio vas a tener que construirte una base. Esta base te va a servir muy bien de refugio para que guardes a tu personaje cuando no estés jugando, pero también vas a poder guardar todo lo que vayas consiguiendo. Es importante que la vayas mejorando de madera a piedra y de piedra a metal. Y para esto vas a tener que recolectar recursos que los vas a poder fundir en los hornos como el metal y de esta manera mejorar cada vez tu base. Dentro de cada mapa podrás encontrarte hasta 200 personas con el mismo objetivo, saquear y matar. Así que es importante que consideres cada vez tener mejores armas y armaduras porque eso te dará ventaja sobre el enemigo. Ten en cuenta que en las diferentes ciudades no estarás solo, no nada más hay players sino también hay zombies y hay soldados que van a defender las zonas. Hay lugares como en este que obviamente vas a poder entrar con diferentes tarjetas que te darán acceso a diferentes componentes o ciertas cosas que te ayudarán a hacer armas o inclusive mejorar tu base. Ten en cuenta que el color de las tarjetas es el loot que te vas a llevar, así que ten en cuenta que estas zonas cada vez van a ser más peligrosas pero te darán mejor loot. Y si te das cuenta, como en muchos juegos, como los más populares, como los Battle Royale, bueno, caen drops. Y los drops que salen, pues salen cosas buenas, como armaduras y armas y balas. Pero bueno, en este juego no solamente caen armaduras, armas o balas, sino también caen componentes que te sirven para realizar cosas de construcción en tu base. Pero ten en cuenta que estos drops no van a ser nada fácil conseguirlos, así que bueno, hay que pelearlos y para esto tienes que esperar a que la cuenta regresiva de 10 minutos pase para que te lo puedas robar. Pero algo que te tengo que decir es que va a haber gente que va a querer robártelo, así que ahí tenemos un enemigo. Y bueno, hay que esperar el momento indicado para atacar o para defender, así que bueno, vamos a corretear en este caso a este salvaje. Y bueno, hay que esperar el momento indicado para bajarte y meterle unas balitas. Ten en cuenta que si te mata, pierdes todo. Y si lo matas, bueno, tienes la posibilidad de sacarlo. Así que vamos a movernos. Le brincamos. Aquí es donde tienes que poner muy a prueba tus habilidades de disparo. Y le damos y buenísima. Cuando lo matas, tienes la posibilidad ahora de llevarte todo su loot, sus balas. Y este es a lo que te decía. La adrenalina, ese sentimiento de perderlo todo. Así que bueno, también algo importante es resguardar la zona porque cada vez va a seguir llegando más y más gente. Aquí la importancia de ser el más equipado. Y bueno, cuando pasa el tiempo, mira nada más, te vas a poder llevar el jugoso loot que vienen en estos drops. Así que esto es parte de la acción, amigo. Ya cuando tengas bastante loot, aquí es donde viene la importancia de construir una buena base, tener un buen recinto donde puedas resguardar todo, entre ellos todos los componentes, las armas, armaduras o el ember que vayas juntando. Así que la base cada vez la tienes que ir mejorando. Y una de las actividades cotidianas es raidear y para esto vas a tener que hacer C4 y TNTs e ir a reventar las puertas de tus enemigos para robarles lo que hayan juntado. No va a ser una tarea fácil porque la gente va a salir con sus armas y te va a querer disparar. Si tienes suerte vas a poder salir bien con todo el loot, pero si no puedes perder todo, tu armadura, tus bombas y se acabó la fiesta. Aquí es donde viene la verdadera adrenalina. Y para esto aquí vamos a robar una base pequeña. Como puedes ver, aquí estamos echándole algunas bombas que nos va a permitir de alguna manera sacar más loot. Hay algo importante, cada que te están raideando, si tu personaje se está desconectado o dejas tu celular y ya no estás jugando, se quedará como ese men ahí tirado dormido. Este men tiene la posibilidad de que le llegue una notificación a su teléfono y si él se conecta puede entrar a defender su base. Aquí por eso la importancia de obviamente hacer una buena base con un poquito más de paredes, de más puertas, para que sea más complicado que el enemigo llegue y te robe. Y como puedes ver, pues aquí ya saqueamos y todo esto que acabamos de sacar nos va a servir para mejorar nuestra base. En nuestra base podemos poner muchas torretas que nos van a ayudar a defender cuando no estemos conectados. Hay torretas automáticas, hay un sistema de electricidad que te va a ayudar a defender de manera automática tu base. No, esto es brutal.
Y el loot no solamente viene de las bases, sino vas a poder encontrarte a alguna persona por ahí. Si tienes la suerte de matarlo, vas a poder llevarte un jugoso loot que te va a servir muy bien para tu base. Pero aquí es donde viene la adrenalina. No es lo mismo jugar cualquier otro jueguillo donde te matan y vuelves a salir y tienes vidas ilimitadas y ya. Aquí cuando vienes cargado con este tipo de cosas, armas y armaduras, es donde se siente la verdadera adrenalina. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. El verdadero temor de que te alcancen. Y bueno, como puedes ver, vamos muy cargaditos. Y aquí es donde empieza a llegar la gente y donde empiezas a sentir el miedo de que la gente quiere matarte, quitarte todo. Y lo único que quieres es llegar a tu base. Así que a veces es mejor correr que quedarte ahí. Y el Ember es algo importante. Y el Ember es algo que la gente va a querer buscar a toda costa, ya que te permitirá ampliar más tu base. Y por eso es muy importante. Y a veces el correr es una de las mejores soluciones. Así que hay veces no podrás lootear todo. Así que lo más importante es salva tu vida, llévate algo y corre. Porque si no te van a reventar. Así que llévate eso a tu base y sé feliz. Una de las cosas chidas es que lo vas a poder jugar con tus amigos. Lo mejor de todo es que tiene un chat de voz para comunicarte bien con ellos y puedan organizarse para unas batallas efectivas. En el juego no solamente encontrarás caballos, sino también automóviles. Vas a poder trabajar con el tema de la energía para poner torretas y muchas trampas en tu base. Créeme que la mejor experiencia es cuando lo juegas. Así que en la descripción te voy a dejar un link para que vayas y lo puedas descargar. También viene un código de activación para que lo puedas utilizar porque actualmente está en una fase beta, pero próximamente va a estar de manera global. Actualmente solamente está para dispositivos Android, pero muy pronto estará para dispositivos iOS. Si te das cuenta, este juego está muy inspirado en un juego de consolas que se llama Rust. Así que, bueno amigo, amiga, espero que te haya gustado este video. Prueba el juego, te invito a que lo conozcas. Obviamente no te desesperes si un día te matan, porque créeme que duele. Duele cuando pierdes todo y te quedas sin nada. Pero una cosa sí te digo, cosa que te quitan, cosa que el mismo juego te da cuando matas a alguien. Así que te invito a que agarres buena habilidad y disfrutes la experiencia de jugar Project Evo.